Bien, perfecto. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy. Nos queda, de clases teóricas, nos queda esta clase y la clase que viene. La idea de hoy es ver React. Ya sé que lo estuvieron viendo cómo armar proyectos la clase práctica. La idea es enfocarse en los conceptos, ¿no? que tiene React por detrás y terminar de entender, o por lo menos darles a ustedes las herramientas o las ideas que, que se usan por detrás para que comprendan un poco más el uso del framework más allá de cómo crear proyectos y de lo que pueden ver. Por supuesto, como siempre, acá vamos a repasar algunos conceptos, después van a tener que ir profundizando un poco, ¿no? Lo bueno que tiene esto es que la documentación es muy vasta y muy clara. Así que vamos a meternos de lleno, espero que no sea muy largo. Ya sabemos, y si no lo saben, React es una library creada para JavaScript, creada por Facebook. ¿Sí? La idea es permitir construir componentes que permitan armar una interfaz de usuario. La característica principal que tiene tanto React como Vue, que es el otro framework o library que está a la par, es en vez de manipular el DOM directamente, como ustedes estuvieron viendo la clase pasada con el video que estuvieron viendo con las clases, disculpen que yo no pude estar, eh, la- nosotros tenemos que manipular el DOM, ¿no? ¿Por qué? Porque generamos un HTML, ese HTML queda del lado del cliente y para darle esta interactibilidad que se necesita para que el cliente interactúe y no tener que andar haciendo requests que envíen y devuelvan todo el HTML cada vez, se incorporó este concepto de JavaScript donde desde el lado del cliente se puede manipular este árbol HTML que es el llamado DOM que ya estuvieron viendo. Ese proceso de manipular el DOM es un proceso bastante engorroso y bastante lento, con lo cual la evolución de los frameworks de JavaScript tiene una vasta cantidad de frameworks y de libraries que se van creando a diario, pero una de las evoluciones fue esta idea que incorpora React es mantener un DOM virtual en memoria, ¿sí? Que es de React, y no manipular el DOM directamente, sino que cada vez que nosotros estamos haciendo manipulaciones nos abstraemos un poco de ese concepto, manipulamos el DOM virtual que tiene React, eso es mucho más rápido, y React está optimizado para manipular y replicar todos esos cambios del DOM virtual, replicarlos directamente en el DOM del browser. Eso hace que las aplicaciones sean mucho más cómodas de desarrollar, sean mucho más naturales para nosotros los desarrolladores y que también sean mucho más rápidas. La ventaja es que en vez de manipular el DOM por nosotros mismos, probablemente nosotros no lo hagamos óptimo, ellos lo hacen óptimo y de la mejor forma posible. Vamos a arrancar con un ejemplo bien sencillo. Vamos a ver qué hace esto. Tenemos el, como vieron, para construir siempre tenemos que hacer React Render. Le tenemos que pasar un elemento que va a ser el elemento padre, el cual se va a renderizar. Y le decimos en qué tag HTML se va a renderizar. En este caso un getElementById root, que acá no lo vemos, pero no importa. Imagínense hay un div que tiene un ID root. Ahí adentro se va a construir toda la aplicación de React. Tenemos esta función tick que lo que hace es define una fecha, que es la fecha actual, ¿sí? La pasamos a formato de texto para verlo más fácil. Construimos un elemento que va a ser un div, perdón, que tiene un h1 hello world y un h2 it is date. Este date va a ser este mismo date que está acá. O sea, nuestra función lo que va a hacer es, cada vez que se invoque esta función es, define una fecha, define un elemento JSX y le dice a React que lo renderice. Y afuera generamos un intervalo de un segundo donde cada segundo se ejecuta esta función tick. El resultado, como es de esperar, es este relojito que cada un segundo trae la nueva fecha. Pero lo interesante, si ustedes lo ven con las herramientas del browser, ¿sí? Las DevTools, es que esto que ven titilando en violeta es la parte del DOM que se está actualizando.
O sea, todo el resto del HTML queda intacto y la única parte del DOM que se actualiza es la parte que cambia de, de la fecha, ¿sí? Más allá de que yo lo esté escribiendo, que cada vez que llamo a la función tick parece que estoy reescribiendo todo de vuelta, React es lo suficientemente inteligente como para saber cuáles son las partes que cambiaron y hacer solamente esas actualizaciones en el DOM. ¿Sí? Eso es algo que es muy bueno, lo pueden visualizar muy fácil. ¿Se entiende, no? Este ejemplo es bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, la idea es tener componentes. Los componentes nos permiten a nosotros separar la interfaz de usuario en diferentes partes que van a ser idealmente independientes e idealmente reutilizables. Uno cuando construye componentes busca que sean lo más agnósticos posibles para que no dependan de otros componentes, sino que cada componente tenga como su vida propia. Entonces eso permite que los podamos reutilizar en cualquier parte de la aplicación. Permiten, a través de las props, ¿sí? De las propiedades, permite pasarle argumentos. ¿Sí? Son parámetros, en definitiva, solamente que acá las llamamos props. Cuando lo hacemos en una función normal, lo llamamos parámetros o argumentos, según cuando lo estemos definiendo o invocando. En el caso de React, React lo llama props, ¿sí? Propiedades. Entonces, un componente recibe una serie de propiedades y retorna ese elemento de React que es lo que va a terminar mostrándose en la pantalla. Otro ejemplo. Esta clase tiene muchos ejemplos para ir enfocándonos en estos conceptos, ¿no? Tenemos de vuelta el React DOM render que va a renderizar este elemento, ¿sí? Este elemento lo único que define es un componente que se llama welcome con un atributo, ¿sí? Acuérdense que esto es JSX, no es HTML, pero la idea es escribirlo como si fuese HTML, con lo cual parece HTML, lo escribo como HTML, pero en el fondo no es eso, es eh, llamadas a componentes de React. Entonces, mi componente, perdón, se llama welcome, recibe un atributo que es el nombre de la propiedad del atributo es name y el valor va a ser John. La definición es, lo defino como una arrow, acá lo estoy definiendo como una arrow function, ¿no? Lo puedo definir como una arrow function, como una function normal, o vamos a ver que también los podemos definir como clases. Defino mi componente que va a tener que recibir un listado de props. En este caso yo sé que va a tener la prop name, es la única que me interesa. Y lo que hace es devuelve un componente que va a ser un h1 con hello prop name. ¿Sí? Esto es todo lo que hace. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que quiero que se entienda con este ejemplo es cómo se mapean, ¿sí? Lo que son atributos a nivel HTML, con las comillas que estoy haciendo y ustedes no están viendo, con el objeto JavaScript que termina recibiendo las propiedades. ¿Sí? Esto mismo lo puedo componer. ¿Sí? Puedo componer un montón de componentes de la misma manera. En este caso voy a asumir, no voy a asumir, tengo mi componente principal app, donde retorna una serie de componentes. En realidad retorna un componente, ¿sí? Cada componente, perdón, un elemento. Cada componente tiene que retornar un elemento. Entonces retorno un elemento que es un div que va a tener una serie de componentes compuestos. Entonces puedo llamar al mismo componente welcome, que es el mismo que definimos antes. Lo llamo con una propiedad de name con John, Danny y Tyrion. ¿Sí? Hasta acá me siguen todos, ¿no? Esos ejemplos más o menos ya estuvieron viendo. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Lo interesante también que tiene React es el concepto de estado. Te permite mantener del lado del cliente que cada componente mantenga un estado propio para que pueda funcionar en esta forma interactiva que es la que a nosotros nos interesa mantener. ¿Y qué es lo que pasa?
Cuando un componente modifica su estado, el framework le llega un aviso de que ese componente sufrió una modificación en su estado y vuelve a renderizarlo, vuelve a dibujarlo. Y dibuja, como vimos en el ejemplo del tick, dibuja solamente las partes que cambiaron. Por eso lo hace de forma eficiente, porque lo único que hace es modificar, o sea, vuelve a renderizar todo lo que tengamos definido, ¿sí? Pero ese volver a renderizar no significa volver a manipular todo ese bodoque de DOM, sino solamente la partecita que estuvieron cambiando. Para el estado tenemos un ciclo de vida, ¿sí? Es un flujo en el cual es un flujo de ejecución en el cual nos permite definir funciones para que nosotros podamos incorporarles comportamiento y que se ejecuten en el renderizado del componente. Hay distintas fases, ¿sí? Ahora vamos a verlo en un gráfico. Tenemos tres fases de componentes que podemos manipular en React, que es que el componente se esté montando, ¿sí? Cuando se está agregando un nuevo componente decimos que se está montando con mounting. Cuando el componente se está actualizando, por ejemplo se actualiza el estado del componente, eso eh, entra en la fase de updating. Y unmounting cuando estamos eliminando el elemento del componente de nuestra aplicación. Para nosotros poder utilizar estas fases y poder hacer cosas extras o cosas que necesitemos hacer, tenemos funciones que podemos escribir. Una es component did mount, que se ejecuta cuando el componente se monta. Component did update, que se ejecuta cuando el componente se actualiza. Y component will unmount, que se ejecuta cuando el componente se elimina. El gráfico este es para que vean cuál es el flujo que sigue React cuando estamos creando. Acá estamos, lo estamos hablando a nivel, recién lo estábamos viendo solamente con componentes que eran funciones, pero acá lo vamos a ver con componentes que son clases, ¿sí? Cuando los componentes son clases, el proceso de mounting, o sea, de incorporar un nuevo componente, lo primero que hace es llamar al constructor de nuestra clase. Ese constructor llama a la función de render. Después de llamar a la función de render, hace actualizaciones en el DOM, las que tenga que hacer, y llama a la función component did mount. ¿Por qué es útil esto? Por ejemplo, yo tengo una lista de cosas, pero esa lista de cosas yo las estoy yendo a buscar a una API, ¿sí? Entonces, yo construyo mi componente, lo defino como una lista vacía, lo renderizo y en el component did mount puedo llamar a una función que vaya a la API, actualice la información y la vuelva a renderizar, ¿sí? Se usa fundamentalmente para eso. La parte del updating es si se agregan nuevas propiedades o si se actualiza el estado o algún otro update que sea un poco más forzado. Se llama de vuelta a la función de render, se hacen los cambios en el DOM y se llama a la función component did update. ¿Sí? Esto es lo mismo. Si algún evento me generó algún cambio en el estado y yo necesito ir a buscar nueva información a mi API, lo hago a través de la función component did update. Y la fase de unmounting simplemente lo único que hace es llamar a la función component will unmount para si tenemos que sacar alguna basura. En general esta no se usa demasiado. Acá vamos a ver un caso donde lo vamos a usar, pero no es algo que se use demasiado. Acá sí, entonces, el ejemplo con el ciclo de vida. Tenemos un componente que es un reloj, ¿sí? Lo extendemos de React Component y definimos en el constructor siempre tiene que recibir las props. Si lo estoy haciendo con funciones ya saben que lo reciben como argumentos. Si lo tengo que hacer como constructor, como clase, lo recibo por el constructor. Le tengo que mandar al padre, ¿sí? Le tengo que mandar las props y voy a definir un estado que va a ser la fecha, ¿sí? En mi estado le estoy definiendo un estado al componente. Mi estado le voy a decir que es un objeto que adentro va a tener una fecha, que va a ser
apenas arranca new date. Y la función de render, que es la que tengo que definir sí o sí cuando estoy definiendo componentes de forma de clase, tiene que retornar un elemento JSX, ¿sí? Un elemento de React. Entonces voy a retornar un div con un hello world y el it is la fecha, ¿sí? Este es el mismo ejemplo que el reloj. Solamente que antes, voy a volver para atrás para que vean, ¿sí? Es este mismo ejemplo lo estamos haciendo en forma de clase. Entonces acá se llamaba cada vez, acá se llamaba cada vez desde afuera, ¿sí? Se renderizaba cada vez desde afuera, pero ahora lo voy a hacer desde adentro manipulando el state. Entonces, perdón, acá no tengo la función de tick. Es casi lo mismo, solamente que no tengo la función de tick. Podría tenerla. Llamo mi función a mi elemento, mi componente de clock. ¿Sí? Se va a construir, va a agarrar la fecha y va a través del estado, obtener la información que yo quiero. Y este estado yo lo voy a poder manipular. ¿Sí? Acá sí le pongo el relojito. Es el mismo ejemplo, solamente que ahora sí va a tener un intervalo. Defino de vuelta el constructor, defino de vuelta el estado, esta parte no cambió. La función de render es exactamente la misma que la anterior, ¿sí? Es este div con el hello world y la fecha. Y lo que voy a hacer es, cuando el componente se monta, ¿sí? Que va a llamar a la función component didMount, esta función se va a llamar, los pasos son constructor, render, component didMount. Cuando llame a la función component didMount, voy a definir un intervalo de un segundo, donde cada segundo va a llamar a mi función thisTick, ¿sí? Y la función tick lo que hace es setear el estado de la fecha. Este setState hace que automáticamente se actualice el estado y pase a la función al siguiente, ¿sí? Cuando yo hago ese setState, pasa a la función al modo de updating, donde va a llamar va a actualizar de vuelta el render. Perdón que los estoy mareando un poco. ¿Sí? Entonces, cuando el componente se terminó de montar, defino un relojito. ¿Sí? Defino un intervalo de un segundo. Cada segundo llama a la función tick. La función tick lo único que hace es setear el estado con una nueva fecha. ¿Sí? Entonces, cada segundo ya queda prendido el intervalo. Entonces, cada segundo se llama a la función tick, que va a actualizar la fecha y se va a volver a renderizar todo mi componente con la partecita que cambió. Y en el momento que yo saque el componente porque me vaya de la página, porque me vaya a otro lado, se va a llamar a la función component mount, que lo que va a hacer es limpiar el intervalo para que no quede este relojito corriendo en memoria. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo funciona el flujo? Esta parte siempre es medio engorrosa. Se entiende la idea? ¿O los perdí? Sí. No, sí se entiende. Lo que no me quedó bien es en qué momento se usar el component will un mount. Cuando te vas, por ejemplo, te vas a otra Sí, página. me pasa lo mismo. Sí, ponele, te vas a otra página. Sí, te vas a otra página que no tiene nada que ver con la que estabas, no sé, estabas en un login y te vas a la página principal, va a llamar a la función component will mount para sacar ese componente que tiene que sacar del DOM. En general no lo van a usar. Es algo que, o en general, salvo que tengamos algo como esto, que tengamos un reloj corriendo, no es algo que se llama, pero lo hace automáticamente React cuando el componente deja de estar visible en la página. Ah, ok, ok. Eventos, ¿sí? Podemos manejar eventos, los mismos eventos que podíamos manejar de forma nativa con JavaScript, los podemos manejar con React de una forma un poco más cómoda, ¿sí? Son los elementos del onClick, el onMouseOver, no me acuerdo exacto, no me acuerdo todos, pero bueno, ustedes ya lo saben seguramente. Eh, onClickPress, onKeyPress, perdón.
etcétera. En JavaScript escribimos, si lo tuviésemos que escribir en JavaScript nativo, eh, escribimos un botón con el atributo onClick y tenemos que pasarle en un string la función fire, ¿sí? Y esto va a ser el texto del botón. En React es muy parecido, solamente que respeta el camel case, así que lo pongo en onClick en formato camel case, y las llavecitas para, como estamos en JSX, esa llavecita indica que eso va a ser código JavaScript. Esto va a llamar a la función fire, ¿sí? Acá hay un tema medio sensible, que es que el this de JavaScript, no sé si lo charlamos ya, está asociado a quién ejecuta la función. Con lo cual yo tengo que hacer un binding para que cuando me ejecutan esta función sepa quién lo están usando. Eh, lo van, hay dos maneras de solucionarlo. Una es definir en el constructor que la función fire se bindea al this cuando lo estoy construyendo, ¿sí? Entonces puedo definir mi función como fire de una forma normal. Y si no, usar las arrow function, porque las arrow function no tienen el contexto del this, ¿sí? Esto es algo que les va a ir quedando un poco más claro a medida que vayamos pasando a medida que se vayan chocando con esto, porque al principio siempre se chocan un poco. Bien, a ver este ejemplo. Este ejemplo lo que hace es, voy a renderizar mi componente de toggle, va a recibir props, en este caso no pasa ninguna, pero bueno, siempre lo hacemos, y va a decir que está en on, ¿sí? Que el toggle está en true, eso quiere decir que está prendido. En el render, voy a pasar primero por el render, voy a retornar un botón que al hacer clic, lo que va a llamar, la idea, ahí está, voy a poner el dibujito para que se entienda. La idea es que cuando clique en el botón cambie de on a off, ¿sí? Cada vez que cliqueo cambia el texto de on a off. Si está prendido lo pongo en off porque lo apagué, y si está apagado lo pongo en on porque lo prendí. Entonces voy a definir mi botón que va a tener cuando le hagan clic al botón, va a llamar a la función this_handleClick y va a escribir el estado, va a tomar del estado el parámetro isToggleOn, ¿sí? Si esto está en true, va a escribir on, si está en false, va a escribir off, ¿sí? Este estado que tengo acá, por defecto arranca en true, con lo cual el botón de arranque va a decir on, porque la primera vez que lo renderizo está en on, y cuando le hago clic, llamo mi función handleClick, que lo que va a hacer es, va a setear el estado y le va a asignar el nuevo estado al estado distinto que tiene. Acá hay una particularidad con el uso del setState. No sé si lo dije, pero nunca seten, salvo en el constructor, cuando tengan que actualizar el estado, no lo seten así. No hagan thisState porque ahí el React no lo entiende. Tienen que usar la función setState. Pero además, cuando están usando un state previo, les conviene usar esta sintaxis de función, que es al setState va a recibir el estado y va a devolver el nuevo estado. Entonces, cuando haga clic en el botón, va a actualizar el estado donde va a recibir un estado y en la propiedad de toggle le va a poner del estado que recibió, lo niega, le pone el anterior, ¿sí? Quizás lo mareé un poco. ¿Se entiende bien lo que hace esto? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿No podría volver a explicar? Sí. A ver. Entendemos todos que la idea es que cuando toco el botón cambie de on a off. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Sí, sí. Cuando arranca, yo arranca por el constructor. Esto pone el estado, lo pone en true. ¿Sí? Al ponerlo en true, esto se va a renderizar y va a dibujar un botón. Y el texto del botón, que es esto que está acá abajo, va a ver, le va a preguntar al estado cuál es el valor
del toggle, como esto está en true, va a decir on, ¿sí? Con lo cual cuando arranca, el botón va a decir on. Cuando yo le hago clic al botón, va a llamar a mi función handleClick, ¿sí? Que la estoy definiendo acá. Y esta función lo único que hace es actualizar el estado cambiando el true por false o false por true, ¿sí? Va a negar el estado, el valor de la propiedad de tool que tiene el estado y le va a poner el inverso. Acá yo podría decir, bueno, if state tool león igual a true, then false, else true, ¿sí? Pero la verdad es que hacer eso es horrible. Entonces, yo negando, lo que hago es, si estaba en true, lo pongo en false. Si estaba en false, lo pongo en true. Si estaba en true, lo pongo en false. Si estaba en false, lo pongo en true. Lo voy negando. Cada vez que hago clic en el botón, actualizo el estado mirando cuál es el estado previo que yo tenía en esa propiedad y poniéndole el estado que se está negando. ¿Sí? Ahí me siguieron mejor. Sí, sí. Lo sé. Bien. Por supuesto que puedo usar condicionales. ¿Sí? A ver. Acá lo que voy a tener es un botón. Este creo que no tiene dibujito. No, este no tiene dibujito. Eh, pero se lo pueden imaginar. Voy a arrancar con un estado que me dice que no está logueado. ¿Sí? Digo, en mi estado es un objeto que tiene una propiedad isLogin false, o sea que significa que no está logueado. En la función de render, ¿sí? Me fijo cuál es el estado de logueo, ¿sí? Si está logueado o no, le pregunto al estado si está logueado o no. Y digo, bueno, if está logueado, ¿sí? Si está logueado, mi botón va a ser el botón de logout. Y si no estaba logueado, mi botón va a ser el botón de login, ¿sí? Al botón de logout le voy a poner una función para que haga logout y al botón de login le voy a poner una función para que haga login. Entonces, cuando yo tengo mi botón de logout, ¿sí? Y yo hago clic en el botón de logout, lo que voy a hacer es actualizar el estado diciendo que ahora no está logueado. Y si no estaba logueado y tengo mi botón de login, cuando le hago clic, lo que hago es actualizar el estado y ponerle que ahora sí está logueado. Lo que voy haciendo es cambiando el estado, ¿no? Si está logueado, ¿sí? Aparece logout y cuando hago clic ya no está más logueado y aparece login. Cuando hago clic en login, ahora está logueado, entonces me aparece el botón de logout, ¿sí? ¿Me siguen con la idea? Lo que quiero que se entienda es la manipulación del estado. Así que si se están perdiendo con eso, lo volvemos a ver. No, sí, se entiende. ¿Se Se entiende? entiende por ahora. Se va entendiendo. Sí, se entiende. Bien. O sea, lo fundamental o sea, la gran mayoría de las cosas que tenemos que hacer con React es manipular el estado. ¿Por qué? Porque al manipular el estado, ¿sí? Se vuelve a renderizar todo nuestro elemento JSX. Entonces, todo lo que nosotros definamos va a tener que ser definido a través del estado. ¿Para qué? Porque el estado es el que se encarga en definitiva de manipular el DOM y hacer que las cosas cambien. Entonces, voy a poner siempre funciones que en el fondo lo que van a hacer es manipular el estado para el lugar donde a mí me conviene. El estado, acá estoy teniendo una sola propiedad, ¿no? Pero podría llegar a tener un montón más de propiedades. Pero el truco de React es entender que manipulando el estado se vuelve a renderizar el elemento y yo puedo tener esa interactibilidad que estoy necesitando.
Una cosa a tener cuidado cuando estén trabajando con listas, ¿sí? Son las keys, porque cuando React trabaja con listas, necesita de alguna forma indexarlas para saber qué elementos tiene que manipular del DOM. Así que lo que tienen que hacer es agregar siempre una propiedad extra que ahora lo vamos a ver. Este ejemplo, tengo una lista de números, ¿sí? Entonces voy a tener mi elemento, mi componente numberList, donde le voy a pasar mi lista de números. La lista de números, ¿sí? Recibe las props, acá simplemente lo puse deconstruido, pero recibe las props. Y lo que hace es definir una lista de ítems donde a cada número lo mapea a un elemento list item. Esto es muy útil cuando estén trabajando con la API, ¿sí? Lo importante acá es siempre poner esta propiedad key, que si bien yo no la uso, pero es algo que React te pide, ¿sí? Necesita que cuando estoy iterando sobre arrays, necesito poder identificarlos unívocamente. Entonces lo que hago es convertir esta lista de números, 1, 2, 3, 4, 5, en bullets LI, ¿sí? Fíjense que mi, mi render, que en este caso es return porque es simplemente una función, es una lista UL donde adentro tiene una lista de ítems, ¿sí? Y esta lista de ítems van a ser los números del 1 al 5, pero convertidos a list item, que no es otra cosa que estos LI de acá, ¿sí? Esto les va a ser particularmente útil cuando estén laburando en el TP, porque ustedes, por ejemplo, van a ir a buscar eh, un listado de un listado de post o un listado de comentarios, ¿sí? Entonces van a traer ese listado de comentarios y los van a querer convertir en componentes de React. Entonces van a traer esos listados, los van a mapear a algún componente que ustedes tengan, ¿sí? Para eso lo van a necesitar. Denme un segundito. Bien. ¿Se entiende el ejemplo este? ¿O quedó muy intrincado? Sí, sí, entendí. Se entendió. Bueno, como todo esto es un poco engorroso, React el año pasado, sí, el año pasado fue 2019, sí. El año pasado incorporó el concepto de hooks, ¿sí? La idea es simplificar estos componentes de clases y poder tener componentes un poco más reusables, con menos acoplamiento y toda esta complejidad del ciclo de vida, quitarla o por lo menos barrerla abajo de la alfombra para que uno no la tenga que ver. Y te permite simplificar un poco más las funciones. Porque las clases terminan siendo medio engorrosas, ¿no? Tenemos que definir un constructor, tengo que definir una función de render, tengo que definir la función component did mount, la did update, ¿sí? Tengo el problema del binding con el dis, ¿sí? El ciclo de vida, es todo bastante engorroso. Entonces React incorporó este concepto de hooks. Hay un montón de hooks que tiene React, nosotros solo vamos a ver los más trascendentales y los más útiles. El primero es el hook de el state, ¿sí? Para usar los hooks, lo primero es no puedo usar clases, ¿sí? Si quiero usar clases, tengo que usarlo con la otra forma que estábamos viendo antes. Si quiero usar los hooks, tengo que usar siempre funciones. Siempre lo tengo que usar en modo de funciones. Lo tengo que importar, entonces quiero usar el hook del state. Lo que tiene de interesante es que yo, en vez de decir this state y le pongo la llavecita y adentro le pongo todas mis propiedades, puedo definir un state para cada cosa. Lo importo, ¿sí? Tengo que importar el hook del useState y tengo, esto se usa así, defino una lista de dos elementos donde uno va a ser el elemento de mi estado, que en este caso es count, y el otro va a ser el que setea el estado, que en este caso se llama setCount. Le pueden poner los nombres que quieran, ¿sí?
Eso es lo que devuelve la función useState. Entonces la función use o el hook, que es una función useState, devuelve dos cosas. Devuelve el valor del estado, que en este caso lo llamo count, y la función que voy a usar para actualizar. Y el parámetro que le paso a useState es el valor con el que va a arrancar. Si antes, por ejemplo, en el de login lo arrancaba con true o con false, no me acuerdo. Bueno, acá arranco, la cantidad lo arranco con 0. Entonces retorno, este retorno es como si estuviese haciendo el render. Hiciste clic una cantidad de veces. Y al botón le pongo un on click donde le paso una función que cada vez que se cliquea llama a la función setCount y agarra el count y le suma 1. ¿Sí? Al valor count, que es el que tenía en el estado, este es mi estado de contar, le sumo 1 al estado que tenía que contar. ¿Sí? Entonces, esto, escribirlo como clase, es mucho más engorroso porque tengo que poner el set state, tengo que hacer el binding, ¿sí? Tengo que andar llamando a this, state, set state, todo un montón de cosas que son remolestas. En cambio, con el hook del state, esto se vuelve mucho más cómodo de usar. ¿Por qué? Porque simplemente le digo use state, definimos un estado para una cosa, ¿sí? Decime el valor inicial, decime yo le asigno el nombre que yo quiero y decime cuál es la función que lo actualiza. Y acá no hay this que me esté molestando en ningún momento. Puedo usar múltiples estados. ¿Te hago una consulta? Sí, En el anterior, el use state, ahí recibe un 0. ¿Puede recibir un tipo de dato distinto, no sé, un objeto? sí, puedes recibir lo que quieras. Vas a tener que ser consistente cuando vos lo actualices con tu set, con tu setter de estado. Vas a tener que ser consistente del valor inicial que le pusiste con el nuevo valor que le mandaste. Pero sí, pero puede recibir cualquier tipo de objeto JavaScript. Ah, ok, gracias. Bueno, fíjense justamente acá en este ejemplo está la respuesta. Eh, Acá puedo utilizar múltiples estados, ¿sí? Si yo esto lo tuviese que escribir con la clase, tendría un thisState, llavecita, un age, como age 2.42, fruit 2.banana, todos, una lista, etcétera, ¿sí? Y después llamar a la función setState y sería remolesto. En cambio acá lo que hago es por cada cosa que yo quiero manipular, le defino su propio estado. Entonces, cada partecita o cada como, no quiero decir elemento porque estoy mezclando cosas. Eh, y cosita también. Pero bueno, cada cosita. ¿Sí? Cada cosita que yo quiero manipular tiene en realidad su propio estado. Entonces, primero defino un estado. Voy a definir un estado para manejar las edades. Entonces, useState arranca con 42. ¿Sí? Entonces, el valor lo defino en la variable age y le defino la función de setear el estado de la edad como setAge. Esto traten de mantener una convención coherente, ¿sí? del nombre y el set que corresponde al mismo nombre, ¿no? Porque, o sea, acá son nombres que ustedes están definiendo de variables. Pueden poner lo que se les cante, pero traten de ser, o sea, consistentes y que tenga sentido lo que estén haciendo. Lo mismo, acá voy a definir un estado para las frutas. En este caso, arranca el valor de las frutas arranca con banana. ¿Sí? Esto va a quedar en el valor fruit. Y si quiero actualizar las frutas, utilizo la función setFruit. Y acá es lo que me preguntaba recién, no me acuerdo quién porque no lo vi en el... Sé quién es porque me suena la voz, pero no me acuerdo. Franco creo que era. Franco. Sí, Franco. Ya te sacaba de la voz, pero no lo había visto. Eh, Acá voy a definir, por ejemplo, un listado de cosas para hacer, ¿no? Un listado de to-dos. Entonces, lo arranco con un listado que tiene solamente un texto, que es learnHooks. Entonces, mi to-dos va a ser una lista que va a tener todo esto y setToDos va a ser la función que actualiza el estado. ¿Sí? Entonces, pueden manejar los estados mucho más cómodos que con las clases. Esa es la ventaja que tiene manejar los estados. Manejar los estados con los hooks, de esta manera.
Eh, Leandro, entonces age, fruit y to do serían los estados y set age, set fruit, set to do son funciones. Que estén los estados. ¿Yo tengo que definir esas funciones? O No, quedan definidas. Vos lo que vas a hacer es, el ejemplo anterior que lo llamo. Acá te pone el valor del estado actual, ¿sí? Y vos vas a ponerle un nombre a una función que va a ser la que va a actualizar tu estado, en este caso de count. Entonces vos vas a llamar a el set, estado count, el es- set count, con el valor que tiene que tener el estado después. claro, vos vas a tener un objeto, una variable, ¿sí? Que en este caso la llamamos count, que va a tener un valor, ¿sí? Cero, no importa, va a tener un valor. Y además te permite, te devuelve, porque esto, fíjense, a ver, por si se marean con la sintaxis. Yo estoy invocando la función useState. La función useState devuelve una lista, ¿sí? Devuelve una lista de dos elementos. El primer elemento es el valor actual y el segundo elemento es la función de actualización de estado, ¿sí? Entonces, count es el valor, podríamos decir el valor del estado, ¿sí? Y setCount, que yo le pongo el nombre, pero va a ser una función, yo le podría poner coso, ¿sí? Acá, y seguiría siendo una función, pero sean consistentes y usen algo que sea set el nombre. Entonces, cuando yo llamo a mi función setCount, lo que va a hacer es actualizar el valor de count, ¿sí? Cuando yo llamo a esta función setCount, actualiza este valor de count, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Y eso es individual para cada uno, ¿no? Si yo tengo muchos estados, todos se manejan de forma individual. Entonces, no corro el riesgo de, por querer actualizar el estado de una parte, estoy toqueteando el estado de otra sin querer, ¿sí? Queda mucho más limpio. El state effect. Este es el otro hook importante, porque es el que viene a reemplazar a los métodos de component did mount y component did update. Uso, bueno, arranco de vuelta definiendo un estado, ¿sí? En text va a tener sin montar, tengo una función setText y defino una función, tengo que usar el hook useEffect, ¿sí? Ese useEffect es un hook que lo que hace es, va a recibir una función y va a generar algo, va a hacer algo que ustedes quieran. Eso se va a llamar tanto cuando el componente se esté montando como cuando el componente se esté actualizando. Entonces, en este caso lo que hago es, cuando el componente se monta, llamo a la función setText montado. Entonces, el elemento arranca sin montar y cuando el componente se monta, o sea, acá no lo ven porque no lo verían porque tarda milisegundos, pero tipo, primero iría componente sin montar y después a los pocos milisegundos cambiaría el estado, entonces volvería a renderizarse y llamaría y ahora quedaría estado montado, componente montado, ¿sí? Este hook es el que les va a ser útil para cuando ustedes tengan que hacer las llamadas a la API. Cuando ustedes tengan que hacer las llamadas a la API, si usan las clases van a tener que usar component did mount y si usan los hooks con las funciones van a tener que usar el hook de useEffect. Entonces acá adentro es donde ustedes van a decir, bueno, llamo a la API, le pido mis posts o le pido los comentarios de un post y actualizo mi estado con los nuevos posts o los nuevos comentarios. Queda mucho más simple. Bien, veo que esta clase va a quedar súper corta para beneficio de ustedes. La idea de los hooks es solo llamarlos en los altos niveles, ¿sí? No hay que usarlos en loops, no hay que usarlos en funciones, dentro de funciones condicionales o funciones anidadas porque se rompen, ¿sí? Son bastante sensibles.
porque permite que React preserve el estado de los hooks entre múltiples llamadas. Eso porque si no después entra en un race condition y se termina todo mezclando y se rompe. Entonces, solo los puedo llamar dentro de funciones de React, no los puedo llamar desde otro lado. No los puedo llamar desde funciones normales de JavaScript, ¿sí? Y solamente se puede llamar, pero sí se pueden llamar a los hooks dentro de otros hooks, como vimos recién. Dentro del hook useEffect estoy llamando al setText, ¿sí? Igualmente podría definir otro useHook ahí. Pueden crear sus propios hooks, no lo van a necesitar para el TP, pero el que le interese investigar en React te dice cómo hacerlo. Bien, hasta ahí fue todo las cosas importantes de hook, ¿sí? Vamos a la parte de routing, que va a ser la otra parte interesante que van a tener que usar. Dado que React es el que en general renderiza todos nuestros componentes y la idea es manejar un DOM y actualizar cada parte del DOM, nosotros vamos a querer navegar vamos a querer, si bien tenemos en principio o en general una single page application, vamos a querer pasar de una página a otra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros usamos los links normales de JavaScript, de HTML, eso nos hace un nuevo request que pide un nuevo HTML y vuelve a traer todo el HTML de vuelta y vuelve a renderizar todo. Y eso no es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque eso sale de React y vuelve a entrar, renderizando toda nuestra aplicación por completo, que es lo que queremos evitar. Entonces no usamos, cuando queremos usar links a otras páginas, no usamos este tag de Anchor, sino que tenemos que definir un sistema de ruteo y usar un componente propio que se llama link, ¿sí? Entonces en vez de hacer a href a la ruta, hacemos link to ruta. Van a tener que instalar esta dependencia React Root DOM para poder usar el sistema de ruteo, porque lo van a necesitar. ¿Cómo funciona el router? ¿Sí? Acá tengo un componente donde a ver, por cómo lo tengo que definir, browser router, ¿sí? Este es mío, ¿no? Defino no, creo que no, perdón, este no es mío, esto es viene del router. Browser router, en el switch, ¿sí? Definen todas las reglas de ruteo. Acá están definiendo cuáles son las reglas de ruteo, o sea, cuando machea, esto es como cuando estaban definiendo las rutas en la API, en Javelin. Bueno, es exactamente lo mismo. Definen las rutas de esta manera. Entonces, por ejemplo, define una ruta que va a ser page redirect y cuando se vea en la URL page redirect, lo que va a hacer es montar el componente redirect. Cuando la ruta sea page, va a renderizar el componente page. Cuando la ruta sea search algo, este algo funciona igual que en Javelin, funciona como un valor de variable, va a renderizar el componente search, ¿sí? Le muestro que lo pueden escribir de distintas formas, ¿sí? Siempre funciona igual, pero lo pueden escribir de distintas formas. Define otra ruta, la barra, la root, ¿sí? Y le puedo decir children, que define el componente home, ¿sí? Y por último podría tener un path asterisco, que eso es un wildcard que me permite, si no machaste con nada, por ejemplo, porque no le pegaste a ninguna ruta, bueno, anda a una página de not found, ¿sí? Hay que tener cuidado cómo definen las rutas, porque esto se lee de arriba para abajo, ¿sí? Machea. Si yo estas dos las tuviese invertidas, la page redirect nunca le pegaría, porque siempre leería page y entraría por la primera. Entonces, hay que tener cuidado cómo definen las rutas. ¿Por qué? Porque va leyendo de arriba para abajo y machea parcialmente, ¿sí? Va a machear parcialmente con lo que encuentren. O sea, si ustedes ponen page barra redirect barra lo que sea barra acoso,
igualmente va a entrar por este. ¿Por qué? Porque machea parcialmente con esta partecita. Por eso tengo que poner, por eso primero puse page redirect y después puse page. Si no quiero hacer eso porque me hago lío o porque hay cosas que me confunden o simplemente porque quiero escribirlo de otra manera y quiero machar exactamente completo todo el path, puedo escribir la palabrita, la propiedad exact. La propiedad exact me permite que machee solo lo que dice, ¿sí? Si yo acá si yo en la primera le hubiese puesto, perdón, vamos a la segunda. Si yo acá le hubiese puesto un exact, ¿sí? Y yo digo page barra coso, no va a machar. En cambio, si yo no le pongo el exact y pongo page barra coso, sí va a machar con esa, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Igual ahí les aseguro que se van a dar la cabeza contra la pared un par de veces porque siempre todos nos pasó. Es útil tener el último path del not found, ¿sí? Y después, por ejemplo, hago mi barra de navegación y hago un link to el barra, ¿sí? Con la palabrita home. Entonces cuando hago clic ahí me va a llevar, va a entrar por acá, va a machar en esta porque es el primero que machea, porque los demás no son exactos. Va a ir al home, el barra page va a entrar, este no machea porque dice page redirect, así que va a machear con este, entra en page y page redirect me machea con el primero. Otra forma que tienen para ir de un lado al otro de forma dinámica, porque con la barra de navegación tenemos que hacer clics, pero ustedes muchas veces van a querer redireccionar una vez que pase algo. Por ejemplo, me logueo y quiero ir a la página principal. No puedo decirle a alguien, o sea, porque, a ver, yo voy a hacer un clic en un botón, pero ese clic en un botón va a validar usuario y contraseña, por ejemplo. Entonces, si no valida usuario y contraseña, no quiero que siga a la siguiente página, quiero que vuelva. Entonces, voy a tener que hacer algo un poco más dinámico. Ahí es donde entra el hook Use History, que es el que te permite ir de un lugar al otro. A ver, vamos a ver este ejemplo. Tengo mi página, ¿sí? Mi page. Estoy viendo dónde mentía lo del redirect acá. Ah, no, esto es porque venía de otro lado. Sí. Por ejemplo, yo hago un login, ¿sí? Hago los chequeos que tenga que hacer y, por ejemplo, acá estoy usando una página de redirección. Esto es como si estuviese entrando a esta página de redirect de acá, ¿no? Uso Use History. Ese Use History me permite acceder a la historia del navegador. ¿Vieron la historia del navegador cuando los botoncitos de las flechitas de atrás y adelante que tienen el coso de las páginas? Bueno, es algo parecido a eso. Pero me permite acceder para ir una página para atrás, una página para adelante o ir a otra ruta. Defino el hook History, Use History y le digo History Push Route. Entonces esto me va a llevar a esta ruta, que me va a terminar llevando a mi page de la home. ¿Sí? O sea, en vez de hacer, lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? En realidad de dos formas distintas. Uno es manual, haciendo el link to al home, ¿sí? Y la otra es dinámica, haciendo un history push, ¿sí? Esto les va a ser particularmente útil, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí. Bien, bueno. Formulario. Ya me queda poquito. La clase hoy va a ser súper corta. Así que si quieren después, si alguien tiene consultas, después la seguimos. Hay que tener cuidado con los formularios. En este caso, si yo quiero tener un formulario para enviar cosas, los formularios, por ejemplo, puedo definir la función onSubmit, que va a ser lo que se va a ejecutar cuando quiero enviar el formulario. Y los input los voy guardando en el estado, ¿no? El valor de cada uno de los input los guardo en el estado input value
y la función onChange cuando cambia este input, ¿sí? Llama a la función handleInputChange, que va a llamar a la función setState y va a actualizar el input del value. Entonces, cuando yo envío el formulario con este botón de submit, primero hay que hacerle un prevent default para que no use, esto es para que no use el comportamiento por default de los formularios, ¿sí? Acá podría hacer cosas como consultar a la API, etcétera, ¿sí? Y una vez que terminé, hago el push a otro lado, ¿sí? Para esto es particularmente útil usar el history push, ¿sí? O sea, cuando ustedes tienen formularios, los valores los van guardando en el estado, ¿sí? Entonces cada vez que cambia algo, van actualizando el estado del valor, y cuando le envían el formulario, ya tienen todo, toda la información la tienen en el estado, y lo único que tienen que hacer es enviarla. Y llegamos hasta hoy. La clase de hoy era súper corta. Les dejo varios links para que lean, ¿sí? Los de React, si quieren W3 School, este de React Training, este es el que tiene el de las rutas, ¿sí? Y este el que tiene las intros de los hooks, ¿sí? La idea de esta clase era entrar un poco en el detalle de cosas que ya estuvieron viendo supuestamente de React en la práctica y profundizar en estas ideas. Así que nada, quedó súper corta la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola, sí, yo de nuevo. Hola. Unas pares, a ver. Sobre esto último que vimos recién, lo del prevent default. Vos en el ejemplo lo usás cuando mandás un formulario. Pero ¿hay alguna otra situación en la que podrías llamar a esto? O sea, cada vez que tenés un evento, ¿podrías estar llamando a prevent default? Depende del evento. A ver, ¿se te viene algún evento a la cabeza? ¿Qué tipo de evento te haría llamar a prevent default, por decir de alguna manera? Creo que solo el formulario. Porque los formularios, cuando vos tenés un botón de tipo submit, ese botón de tipo submit por defecto envía un formulario. Así que en ese caso tendrías que hacerle prevent default. Creo que en ningún otro caso, si no me equivoco. Creo que en ningún otro caso más lo necesitas. Ah, ok. Bueno, buenísimo. Otra duda más de una diapositiva de hace rato. La de routing. Cuando vos diste el ejemplo de esta ruta, la que solamente tiene la barrita, Sí. dijiste bueno, que machea con con la que va a la home. Mi duda es si, viste que esa es la única particularmente que tiene definido el Isaac. React lo que hace primero es buscar los paths que tienen ese modificador extra, No, porque si no macharía con lo que está definido al principio. no, porque en el principio no dice page redirect. Pero No, si vos le seguís agregando cosas, o sea, yo tengo barra, ¿sí? Esto no machea con barra. Acá no dice barra, acá dice page redirect, ¿sí? Acá tampoco dice barra. Acá dice page. Acá tampoco dice barra. Acá dice search coso. Ahora, ¿qué pasa? Suponete que yo estas dos las tengo invertidas. La de page y la de page redirect. Primero está page, ¿sí? Suponete que voy a tratar de tachar esto. Suponete que acá no dice redirect y acá dice page y acá dice barra redirect, ¿sí? Y yo escribo page barra redirect, entraría por page, porque machea la parte de page. Y aunque le siga agregando cosas, ya macheó la primera parte, ¿sí? Y claro, pero entonces ¿por qué? Claro, solo ¿por qué en la no barra? entra en page redirect? Ok, no, sí, tienen razón, me confundí yo. Sí, mira el exact. Sí, el exact lo mira como un caso especial. Perdón, me confundí yo. Tienen razón ustedes. Mira, el exact lo mira como un caso especial para que no machee con el resto de las cosas. Disculpen, quedé medio tarado. Sí, es como dicen ustedes. Mira el exact de forma especial, pero si no pasa si no pasaría lo que ustedes están diciendo.
Ok, y tenía una más, pero fue hace rato, a ver, déjame pensar. Del hook este del useEffect. Ahí nos contabas que reemplazaba al component didMount Sí, y al update. sí. Bueno, vos ahí, en la definición del useEffect, tendrías que tener, por ejemplo, no sé, un condicional que te permita determinar cuándo llamar a una funcionalidad que corresponde a cuando el componente se está montando recién y a otra que correspondería cuando se está actualizando, por ejemplo. Porque si No no, nativo, siempre lo mismo a los dos casos. no nativo, pero lo podrías controlar con el estado. Claro, sí, me imaginé algo así, chequear algo en el estado y saber cuándo haces una cosa, cuándo haces otra. Sí, lo podrías controlar desde el estado. Pero no, creo que no. Si no me equivoco, no. Ok, ok. Bueno, creo que nada más. Ok, Gracias. de nada. ¿Alguien le quedó algo dando vueltas? A mí lo de la API. ¿Cuál API vamos a consumir? ¿La que nosotros creamos o una que ustedes nos dan? La que ustedes crearon. Sí. Ok. Sí, sí, la idea es que le peguen, la idea es que le peguen a esa API. La clase que viene vamos a ver cómo pegarle a la API. Leandro, ¿cómo instala la dependencia de React Routing? ¿Cómo? ¿Cómo se instala la dependencia de React Routing? npm install react npm install react root dom. Ah, es un comando nada más. Sí, como cualquier dependencia de npm. Sí. ¿Y no podrías repetir el ciclo de vida? Sí, como no. Ahí está el grafiquito. Acá está. Sí. El ciclo de vida es para cuando estamos usando clases. ¿Sí? Como estamos usando clases, cuando se crea el componente, ¿sí? Cuando aparece el componente porque alguien lo escribió por algún lado, primero se llama el constructor, después se llama la función de render, después React hace cosas en el DOM que a nosotros no nos importa, y después llama a la función component didMount. ¿Sí? Esto es particularmente útil para hacer llamadas a la API, porque yo no voy a hacer llamadas a la API en el constructor ni en el render. Entonces, yo defino mis propiedades en el constructor, defino mi elemento que voy a renderizar en el render, y en el component didMount, por ejemplo, si defino una lista tengo en mi constructor una lista de posts que arrancan vacío, el render va a decir, bueno, post, dibujad los posts, y en el component didMount va a decir, bueno, anda a la API, tráeme los posts, actualiza el estado, y al actualizar el estado, entra por el update y vuelve a hacer el render. ¿Te aclaré o te mareé más? Sí, está bien, está bien. Yo no me lo había perdido, tuve que mutearme. Ok, ok, Salí y no lo había escuchado. perfecto. Bueno, entonces si no tienen consultas, ya los libero, porque la clase de hoy era bastante cortita. Profe, Sí, a mí todavía no me queda bien en claro cómo es que yo paso, por ejemplo, de un login no sé, a la lista de posts, por ejemplo. Porque supongamos que yo tengo que lo vea todo bien, que lo verifica, que bueno, tendría que verlo. sí. Y después tiene que cargar otra función, otra clase. Irías, vos vas a tener tu componente login, ¿sí? Tu componente login, cuando le hagan clic en ese botón, vos vas a tener alguna función que va a buscar a la API, le va a pasar usuario y contraseña, te va a devolver si está todo bien o está todo mal. Si está todo mal, te quedas ahí y mostrás un cartel de error. Y si está todo bien, podés hacer un history push a barra home, ponele, o a otro lado, ¿sí? Pasándole, por ejemplo, el token, el nombre de usuario.
Y ya cuando lo hago el push ya carga el otro componente con toda la estructura, digamos. Claro, si vos tenés definida la ruta, ¿sí? Y vos le haces el push, ya te sale de ese componente y te lo manda al nuevo componente. Ah, ok, ok. Listo. Gracias. De nada. Bueno, es todo chicos, entonces.